Esta semana en Mujer Productiva Radio conversaremos sobre un tema muy relevante y clave para nuestras empresas. Es el componente humano en el liderazgo de servicios. A través de este conocimiento, las empresas mantienen su vigencia en el mercado y para hablar de ello, entrevistamos a una mujer experta en servicio al cliente y diseño de experiencias. Además, es coaching y tiene formación en cultura organizacional. Hablamos de Kay Valenzuela. Ella es presidente de la Asociación Internacional de Servicio al Cliente. Recuerda, este viernes a las 6 de la tarde a través de Mujer Productiva Radio. Tú, el que más necesita, que sale cada día a buscar la comida de tu familia, que durante mucho tiempo sentiste que nadie te escuchaba. Para el presidente, va primero tú. Por eso, ante la crisis internacional, tomó medidas para protegerte y que no te falte nada. Él está trabajando para ti, por ti y tu familia. Él no se olvida de ti, te pone adelante. No te va a faltar nada porque para Él primero va tú, primero tu familia, primero tu futuro, primero tú. Presidencia de la República Dominicana. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una entrega más de Mujer Productiva Radio. Como ustedes han visto en nuestras promociones durante toda esta semana, vamos a estar hablando sobre el componente humano en el liderazgo de servicios. Y para hablar de este tema tan interesante y tan relevante para nuestras empresas y para, bueno, poder marcar la diferencia con nuestros productos y nuestros servicios, hemos traído esta semana a una amiga de la casa, a una profesional a carta cabal, una experta.
Ella es experta en servicio al cliente y diseño de experiencias. Además es coaching y tiene un servicio de cultura organizacional increíble. Ella es Kay Valenzuela para nosotros, y es además presidente de la Asociación Internacional de Servicio al Cliente. Ella estará conversando de todas estas motivaciones que necesitamos para mantener el servicio al cliente allá arriba. Señores, este es el ingrediente principal de toda empresa. Cómo tener un servicio al cliente efectivo y eficiente. Bueno, estamos ya aquí con Kay Valenzuela y le damos la bienvenida a Kay, pero también le damos la bienvenida a Nelly Sánchez. Nelly, amiga, tenemos hoy Hola. plato fuerte como cada semana. Como los niños, así, vamos a hacer así. Estamos celebrando la vida. Ha sido toda una experiencia porque después de la celebración de nuestro 4º aniversario, los clientes que son ustedes y los clientes internos nos han pedido muchísimas cosas puntuales y nosotros decimos, no son un programa, necesitamos como 28 al mes para poder cuadrar todos los temas que nos están solicitando. Gracias por el apoyo. Y Kay, más que bienvenida a tu casa de Mujer Productiva Radio. Bienvenida. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias, Jackie. Qué alegría. Teníamos un rato que no nos veíamos, pero aquí estamos juntas para hablar de este tema tan importante, como decía Jackie. Ciertamente el servicio sí es la gran piedra angular para todas las cosas que las empresas quieren lograr. Claro que sí. Y como no puede ser de otra manera, vamos a iniciar preguntando, ¿quién es Kay Valenzuela? Bueno, eso es una pregunta fácil, eso lo conoce ya mucha gente porque lo digo con frecuencia. Sabes que yo misma me identifico, Nelly, como una persona de personas. Eso es lo que es más importante para mí. Más que cualquier título, más que cualquier cargo, más que cualquier experiencia, es tener ese, vamos a decir, ese nivel de conciencia sobre las cosas que quiero lograr en mi vida como persona yo. Y eso es justamente eso, ser una persona de personas, que sea el contacto con las personas lo que prime en cualquier interacción, que sea relevante para mí, que sea relevante para los demás cuando estemos juntos, que sea de valor. Eso es lo que yo creo que realmente me define, porque ya hablar en términos de servicio, bueno, es una larga trayectoria, no creo... Si bien no es lo que hago, creo que es lo que soy, creo que lo hago porque con ese énfasis en querer ser una persona de personas y tomar siempre en cuenta a los demás, pues yo creo que he tenido la gran suerte, Nelly y Jackie, de dedicarme a lo que amo, a lo que soy, a aquello en lo que creo ciegamente. Definitivamente, eso es un plus. Excelente. Y más cuando conocemos a Kay. Kay es exactamente así. Es una mujer de mucha pasión, de mucha vitalidad y mucha cercanía con las personas. Y eso nos trae a colación la primera pregunta. ¿Servicio al cliente o experiencia al cliente? Hablemos de mitos y realidades, Kay. Bueno, lo primero es que la mayoría de las personas los confunden. La mayoría de las personas creen que cuando hablamos de experiencia al cliente, estamos hablando de algún tipo de servicio al cliente agrandado. Y ciertamente no es así. Es verdad que cada una, tanto el servicio como la experiencia, podemos decir que son las dos caras de una misma moneda, pero no son la misma cosa. Entonces, el primer mito, yo creo que sería que debemos derrumbar aquí, es que finalmente sí se puede entender que servicio al cliente es una cosa y que experiencia del cliente es otra. De hecho, el servicio es parte de la experiencia del cliente. No es un componente aislado, es parte. En vez de la experiencia ser parte del servicio, es el servicio que es parte de la experiencia del cliente como uno de sus componentes principales. En términos de diferencias, podemos decir que el servicio al cliente se enfoca en las acciones, la experiencia se enfoca en las personas. El servicio al cliente es reactivo, es decir, un cliente tiene que ponerse en contacto con una organización, ya sea de una manera digital, presencial, telefónica, para que el servicio entre en funcionamiento. La experiencia está sucediendo todo el tiempo, incluso antes de que el cliente venga a la organización. O sea, yo creo que esas son las dos grandes diferencias. Y el otro gran mito creo que es que las empresas creen que va a suceder por ósmosis, una cosa o la otra.
Ni el servicio ni la experiencia no va a ocurrir por ósmosis, no va a ocurrir porque tengas en tu organización a una persona o a un líder que sea, como decimos, lengua de plata, ese que resuelve todos los problemas cuando los clientes se ponen difíciles. No, no funciona de esa manera. Tenemos que hablar real y efectivamente de una organización que se enfoque en las personas y que como tal entonces desarrolle una cultura que se pueda enfocar en las personas de manera consistente. Entonces yo creo que ese es otro mito. No va a suceder por ósmosis. Tienes que crear un plan estratégico, tienes que formarte profesionalmente para ello, porque real y efectivamente para lograr todos los otros objetivos que tú tienes en la organización, has contratado personas que a lo mejor tienen maestrías, que tienen carreras universitarias, que han dedicado no menos de 5 o 6 años a prepararse para estar posicionados en la posición donde tú lo tengas, ¿verdad? Entonces, de igual modo pasa con el servicio y con la experiencia del cliente. Tenemos que formar a los líderes y tenemos que formar al resto de la organización, de la población organizacional para que podamos tener un idioma coherente. Lo otro es, por ejemplo, dejar sobre la mesa justo aquello por la creencia de que todo el mundo cree que el otro ya entiende qué cosa es servicio al cliente. Y realmente transformamos ese significado dependiendo de lo que haya sido la vida y la vivencia, las referencias de cada una de las personas que componen la organización. Entonces, imagínate, cuando todo el mundo viene con un filtro propio y una definición propia de qué es, cómo se hace, dónde se hace, cómo se responde, ¿y cuál es la manera idónea para hacer eso? Al final del día lo que tenemos es una torre de Babel y por eso tan importante esto de la formación, para que todo el mundo tenga una idea lo suficientemente clara para que no haya equivocación de quién es el cliente para la organización y cómo deben hacerse las cosas en cada punto de contacto. Y ahí entonces vamos al lado humano. El servicio al cliente no es solamente estrategia, es más... cuando estamos accionando a través del servicio que es transversal a toda la organización, por lo menos eso aprendí cuando me certifiqué, tenemos que ver qué vamos a hacer. Hablemos del lado humano de esa organización interna. Mira, yo creo que la misma pandemia, Nelly, si bien es cierto que desde hace algún tiempo ya venimos hablando de que estamos en la era del cliente, de que esta es la era de la experiencia, de la economía de la experiencia, de alguna manera eso parece que a nivel intelectual lo entendemos, pero en la práctica pasan cosas completamente distintas, ¿verdad? Sabemos que los niveles de satisfacción de los clientes no son tan altos como las mismas empresas a veces creen. Entonces, esta parte de la pandemia nos ha traído este factor humanización, que ya venía en desarrollo, ciertamente, pero que se ha hecho todavía un calado mucho más profundo. Y ahora con esta nueva realidad, después que vimos todo eso que los consultores decíamos en el tiempo, que imagínate el día en que te puedas ver sin clientes, eso parecía como algo hipotético. Sin embargo, la pandemia nos puso frente a una realidad donde no tuvimos ninguna otra opción, es decir, la ley de la vida se va a cumplir con el servicio de cualquier forma, ¿verdad? Y vimos que tuvimos que crear canales distintos, formas diferentes de poder acercarnos a las personas, desarrollar una empatía muy fuerte respecto a lo que era posible y lo que no era posible en ese momento de tanta restricción. Y luego después de eso hemos ido identificando también unos valores humanos que tienen que ver con la cercanía, con el podernos sentir cerca, con podernos abrazar, con podernos ver, que ha puesto esta palabra de humanización en el mismo centro de toda la estrategia. Ya no hablamos solamente de un servicio humanizado, hablamos de organizaciones humanizadas. ¿Y qué quiere decir eso? Pues con el enfoque en las personas. Esa definición de customer centricity o centralidad en el cliente justamente se refiere a eso, que ya tenemos que, porque no vamos a volver atrás. Los seres humanos hemos ido ganando terreno, voy a decir los clientes, pero la realidad es que no podemos perder de vista que todos hemos sido parte de esta transformación de la sociedad como tal. Y entonces, ¿qué pasa? Hemos ido ganando terreno respecto a lo que era la forma tradicional de hacer negocios y no estamos dispuestos a regresar atrás. Es decir, vamos a seguir reclamando cada vez más personalización, cada vez más humanización, mejor trato y grandes experiencias, ya son un reclamo. Entonces, la opción de convertirte en una empresa, en una organización, no importa el tamaño, que se centre en las personas, es ya fundamental, tanto si lo hablamos desde el punto de vista del colaborador, como si lo hablamos desde el punto de vista del cliente. Ahora, las personas, de hecho, y tan importante, justo que hablábamos de cultura, tan importante esto de que sea una cultura humanizada,
que hoy en día cuando las personas van a aplicar ahora son ellas las que eligen dónde trabajar. Y lo primero que pregunto, te digo, tuve la experiencia de una de mis hijas que entró a una organización reciente y ella, antes de preocuparse, por ejemplo, de cuánto iba a ser el salario o cuál iba a ser su gestión dentro de la organización, lo primero que ella quería enterarse era sobre la cultura organizacional. ¿Cómo tratan las personas aquí? ¿Cómo se sienten las personas que trabajan ahí? Mira qué importante. Y en este caso era el primer trabajo formal de mi hija. Entonces, desde muy temprana edad, ya estamos buscando ese lado humano, esa cultura que me haga sentir no como un número, no simplemente como un empleado, sino como un verdadero colaborador que contribuye con la gran causa y que se entusiasma con lo que sea que la organización está tratando de lograr. Entonces, esta parte de la humanización, yo creo que lo que va a seguir es ampliándose. Vemos también incluso la parte de experiencia del colaborador también, que hoy en día está justo en el plato de todos los directores de recursos humanos por la misma razón. Ya no queremos ser ignorados, no vistos, no sentidos, no escuchados. Queremos ser parte de lo que está ocurriendo y la humanización es parte de esa posibilidad. En la manera en que tú me tomas en cuenta, en que creas sistemas que son adecuados para que yo pueda hacer mi trabajo, también creando una gran experiencia para mí, es el nuevo norte que tienen todas las organizaciones en este momento. Mira, estamos hablando de la humanización con las organizaciones, pero también tenemos que acercarnos a la humanización con el cliente. Hemos visto a raíz de la pandemia que muchos lugares de servicio de comida, por ejemplo, se vieron en la limitación de tener una asistencia de sus colaboradores más asidua como antes. Ya eran más limitados, porque ya no iban tanto las personas a los lugares necesariamente a almorzar o a cenar allí. ¿Qué pasa? Ahora que se está actualizando y normalizando la situación, no necesariamente se ha visto que haya más colaboradores asistiendo. Si antes se realizó el trabajo, ahora ¿por qué no se puede realizar? O sea, están tratando de como extender más tiempo el hecho de que si antes de la pandemia yo tenía 10 colaboradores, ahora con 4 colaboradores se puede hacer el mismo trabajo. Y la situación de la humanización con el cliente se está viendo un poco mermada, porque ahora nos vemos que el servicio es un poco más lento, vemos un colaborador a veces, ¿cómo te puedo yo decir? Presionado por las demandas de los clientes en la relación del servicio. Pero entonces, ¿cómo podemos establecer una relación más humana con el cliente, viendo que muchas empresas ahora lo que quieren es como extender un poquito más los beneficios? Bueno, yo creo que la respuesta, Jackie, a esa pregunta, yo creo que es compuesta, porque hay muy seguramente que hay un factor económico involucrado, no la intención de ser más humanos o no. Creo que la misma, vamos a decir, lo mucho que se han resentido las economías después de un largo proceso que ya vamos realmente, ya yo creo que ya podemos estar hablando de que nos estamos recuperando al 100%, pero ciertamente no es el caso para todas las organizaciones. Sí es cierto, sin embargo, de que si no tantas personas están yendo a tu negocio, en el caso de restaurantes y comidas y tal, pues ciertamente no vas a tener necesidad a lo mejor de tener tantos colaboradores como tenías en otro momento, pero eso va a ser eventualmente, eso tiene que ser transitorio, porque en la medida en que el cliente mismo vaya exigiendo un trato con un nivel de servicio, con una agilidad diferente, es el mismo cliente quien presiona para que las cosas se transformen dentro de cada negocio, y no solamente restaurantes, me refiero en general. Es el cliente quien presiona porque las cosas se cambien, indiscutiblemente. Decía Peter Drucker que el objetivo de cada organización es crear clientes, y yo creo que eso sigue siendo verdad todavía hoy, ¿verdad? Tenemos esa realidad de que sin clientes no hay negocio, y contra eso no podemos luchar. Entonces, eventualmente,
Tomará quizá tiempo, indiscutiblemente, estas grandes tendencias, aunque yo pienso que esto no es tendencia, esto de la experiencia del colaborador y experiencia del cliente no es tendencia, esto está para quedarse, lo único que va a hacer es aumentar, pero ciertamente toma tiempo, hay un periodo de adopción que todos los negocios tienen que atravesar por él, esa curva de aprendizaje donde tal vez aferrados a la forma en que estamos acostumbrados a hacer las cosas, todavía no hemos iniciado la mirada entre este gran nuevo proceso de transformación, pero eso es cuestión de tiempo, no hay opción. Esto no se trata de si sí, sino de cuándo. Nosotros hemos mirado mucho en ese espejo reflector. Nos vamos a pausa en un momentito para cumplir con nuestros compromisos comerciales, pero queremos dejar en el tintero esta pregunta. ¿Quiénes son los activos principales en la estrategia interna que impacta tanto al cliente, pero que también lo fideliza en la organización? Para que no se nos vaya del enfoque que no es solamente traer un cliente, sino que se quede con nosotros. En breve volvemos, no se vayan. Hola a toda mi gente linda de República Dominicana. Mi nombre es Indira Fodor y nos vemos este 14, 15 y 16 de julio en la bellísima ciudad de Santo Domingo para compartir juntos la experiencia de poder certificarte como Wedding and Event Planner. Una experiencia maravillosa donde aprenderás gracias a los años de experiencia que me han permitido poder compartir con ustedes los mejores secretos para la planificación de eventos. Así que si quieres aprender a monetizar tu negocio de la mejor manera, no dudes en inscribirte. Nos vemos del 14 al 16 de julio en la bellísima ciudad de Santo Domingo de la mano de Idealo Eventos República Dominicana. Ya estamos de regreso y habíamos dejado en el tintero una pregunta de cómo traer, cómo fidelizar a ese cliente a la vez, y esto es lo importante también porque vamos a aterrizar nuestra realidad.
los activos de nuestra organización, esos clientes internos que son los que manejan y crean la estrategia, ¿qué debemos identificar? ¿Quiénes son esos assets para nosotros? Bueno, la mayoría de las personas dice que los colaboradores en general son el principal activo de cualquier organización. Sin decir que eso no es cierto, a mí me gusta que cuando hablamos en términos estratégicos, en términos de qué estrategia poner en marcha para que pueda surgir ese efecto de fidelización, yo hago mucho énfasis, Nelis, en los gerentes, en los líderes, en esas figuras que son las que a su vez tienen el compromiso de generar ese engagement del colaborador para que no solamente ponga en funcionamiento una estrategia, sino que además sepa cómo hacerlo y quiera hacerlo. Entonces, la figura del líder cobra un lugar predominante, no simplemente en términos jerárquicos, sino justamente porque como está en una posición jerárquica, es quien con el ejemplo y con su misma forma, su mismo trato, su mismo nivel de comunicación y sin dejar a un lado su mismo nivel de información sobre la estrategia de servicio y de experiencia, es el que va a ser el celador de que esa estrategia se mantenga en su lugar. Un colaborador de manera independiente, o sea, digamos en la parte frontal, lo que tiene es que ejecutar la estrategia que se le está dictando, pero eso no va a ocurrir a menos que él mismo esté viviendo una experiencia. Es decir, es imposible hablar de experiencia del cliente cuando el colaborador está viviendo una experiencia miserable. Eso simplemente no va a ocurrir. Entonces, es justamente en los líderes en quien recae esa gran responsabilidad de entender la estrategia, de entender el nivel de urgencia, de entender de que de su información, de su nivel de comunicación y de su ejemplo, depende el éxito de la implementación a largo plazo, porque al final del día, tú puedes tener un colaborador extraordinario, pero si tienes un líder que es mediocre, el colaborador se va a ir porque el colaborador no renuncia de la organización, renuncia de la persona que lo lidera. Entonces, el líder en términos de sostenibilidad para poder lograr una estrategia consistente que redunde en una fidelidad del cliente y por ende en la riqueza que las empresas están teniendo la expectativa de obtener, necesitan ser obligatoriamente protagonistas de la implementación de la estrategia de servicio y experiencia. Pero no solamente el de servicio al cliente. Yo estoy hablando a todo lo largo y ancho de la organización, porque a nivel de servicio interno existe en todos los departamentos la misma relación líder-colaborador, cualquiera que sea el departamento. Entonces, todos los líderes de la organización deben comprender la estrategia, deben comprender la urgencia, deben comprender qué significa la implementación de una estrategia de experiencia del cliente. Hoy ya no podemos dejar la sola responsabilidad de transformar una organización o de transformar toda una manera de ser, de pensar y de actuar de las personas en un gerente de servicio al cliente. Todos los gerentes tienen que estar involucrados. Y es justamente una de las cosas que yo pienso que son más positivas en términos de los objetivos que se logran, que trae la experiencia del cliente, y es que en vez de tener esta conversación piramidal como es el organigrama tradicional de todas las organizaciones, hoy cuando hablamos de la implementación tenemos que hablar de una conversación circular, donde todos los stakeholders son parte de esa conversación, porque ciertamente, de hecho, el símbolo de la experiencia del cliente es un símbolo infinito, tiene que ver que va en la misma dirección, así tal cual como es el símbolo a lo largo y a lo ancho de toda la organización, y repercute en todos los departamentos, no solamente en la línea frontal de cara al cliente. La semana pasada tuvimos un excelente programa con una de las asociaciones más importantes de recursos humanos de República Dominicana, que es ADOAR, a propósito de que también tuvieron elecciones y que realizaron 2 eventos muy importantes para el gestor humano. Tú estás hablando algo muy importante sobre la organización, los colaboradores y los líderes. Entonces, ¿cuál es el papel de gestión humana en el servicio de la organización? Tomando en cuenta todos estos detalles que estás diciendo, ahora mismo la gestión humana tiene más demanda sobre ella.
Sí, ciertamente. Y te voy a decir, el papel de recursos humanos dentro de la estrategia de experiencia del cliente es un rol protagonista. Tenemos que convertir a recursos humanos en aliado obligatorio de la estrategia. ¿Sabes por qué? Porque justamente ellos son los administradores de la relación del colaborador con la organización. Entonces, obligatoriamente ellos tienen que ser parte. Es decir, una cosa depende de la otra. Dijimos hace un rato que no se puede hablar de experiencia del cliente cuando el colaborador vive una experiencia miserable. Entonces, recursos humanos tienen que entrar también dentro de la curva de aprendizaje y aprender sobre ese viaje del colaborador, cómo administrarlo y cómo diseñar experiencias desde el proceso de adquisición de talento hasta el proceso de la terminación final del colaborador, cuando sea que eso ocurra. Hay diferentes momentos en este viaje de un colaborador dentro de la organización y es recursos humanos quien administra esa relación. Por ende, recursos humanos hoy en día no solamente tiene el requerimiento, tiene la obligación de involucrarse y hacer de este trabajo un trabajo conjunto. Cuando hablamos de trabajo en equipo, en experiencia del cliente, realmente hablamos de trabajo en equipo. También es tarea de recursos humanos preparar esos programas de capacitación donde el líder tiene que aprender también cómo espera la organización que él trate a sus colaboradores. Es decir, la cultura la estamos creando todos todo el tiempo. Los líderes son parte de esas piezas claves, vamos a decir, las columnas de esa cultura organizacional. Pero recursos humanos tienen que ayudarlos a ellos a entender cuál es su rol dentro de la construcción de esta cultura organizacional. Ellos tienen que aprender el porqué, los valores, hacer casi que un proceso de reinducción a todo el mundo en la organización con este nuevo enfoque hacia una organización centrada en las personas que inicia por la relación entre sus colaboradores. Entonces es obligatorio que recursos humanos tienen que convertirse en un aliado estratégico fundamental. Yo Pero diría entonces, combinación perfecta, si quieres que abunde, Jackie. Yo sí. creo que la combinación perfecta para sentarse a hablar en recursos de experiencia del cliente realmente está recursos humanos, tecnología, marketing y servicio. Y por supuesto finanzas, que es el que aprueba los proyectos, ¿verdad? Nosotros tenemos claro, trabajando proyectos diferentes, que siempre hay un dueño, un líder, a quien le duele el proceso. En la realidad es que debe dolernos a todos. Cada uno debemos ser protagonistas de ese cambio cultural, de esa parte interna que nos impacta de una manera o no. ¿Cómo debemos prepararnos internamente en la organización para hacer una ejecución estratégica? Para que nadie, absolutamente nadie, se quede fuera de la fiesta, por decirlo. Porque implementar una cultura interna de servicio significa la experiencia vivida por cada uno de los colaboradores. Así es, me encanta la parte que dicen de la gran fiesta, porque real y efectivamente eso es lo que es. Eso es lo que es, y cuando aprendemos a transformar el significado de lo que tenemos que hacer en una fiesta, los resultados se ven mucho más rápido. Buenísima pregunta, Nelly, justo porque decíamos hace un momento de que la conversación tiene que ser una conversación circular, justamente no hablamos ya de un dueño de la estrategia, hablamos de un comité, de un equipo de trabajo que es dueño en relación a tener que ver qué ocurre, cuándo ocurre, de qué manera se van a implementar, porque la experiencia del cliente y la transformación de la organización hacia el cliente no es algo que no tiene un fin, tal cual. El símbolo infinito implica eso, está en un proceso de transformación constante y hay que estarlo vigilando constantemente. Es decir, las organizaciones hoy en día tienen que estar preparadas para actuar y reaccionar de la misma manera dinámica en la que se mueve la sociedad a quienes quieren servir. Para eso tenemos que estar vigilando este proceso. Nuestro cliente es un ente que está en movimiento y nosotros tenemos que mantenernos caminando justo a su lado a lo largo de todo ese viaje de interacción con la organización para detectar en qué momento la estrategia A que pusimos en funcionamiento en un tiempo ya no está siendo tan efectiva o en su defecto ya no está lo suficientemente diferenciada de la competencia como para que el cliente se quiera mantener fidelizado con nosotros. Entonces, tenemos que mantenernos en movimiento constante y para eso no podemos
descansar en una sola persona. Puede que haya un, vamos a decir, un controlador de ese comité, un director de ese comité, eso sí lo puede haber y ese debería ser el dueño de la organización, o por lo menos el comité más alto, ¿verdad? La junta directiva más alta, a quienes este comité de trabajo tenga que dar respuestas en tiempos determinados, porque no podemos dejarlo. Aquí no hay un solo protagonista. Y la verdad es que en el mismo proceso de administración y de implementación, se involucran estos otros departamentos. Tecnología hoy en día tiene un rol predominante. Marketing siempre lo ha tenido. Servicio al cliente por demás. Hablamos de recursos humanos como un aliado estratégico fundamental. Entonces ya no podemos dejar a nadie afuera porque están todos dentro de la cadena de servicio y para que pueda ser sostenible, todos ellos tienen que sentirse dueños del proceso. Porque tenemos que recordar, Nelly y Jackie, de que en las organizaciones hay un montón de iniciativas ocurriendo todo el tiempo. O sea, no es solamente esta. Hay muchas iniciativas de manera simultánea ocurriendo y obviamente si yo soy de este departamento y tengo una iniciativa en mi departamento, pues yo voy a velar porque sean mis indicadores los que se cumplan y no la estrategia del departamento de servicio. Pero cuando yo soy corresponsable y yo tengo métricas asociadas a mis niveles de desempeño por la ejecución de esta estrategia, por el nivel de sostenibilidad de la estrategia, entonces ya la cosa cambia y yo empiezo a sentirme corresponsable porque es real y efectivamente siempre lo hemos sido. Pero si no tenemos, si no somos parte de ese comité, si no lo asumimos como una responsabilidad per se de nuestro departamento, jamás en la vida va a ser sostenible. No va a pasar y es simple. Si a mí, yo voy a ejecutar por lo que a mí me evalúan. Yo tengo que cumplir los objetivos de mi departamento, primero que nada. Entonces, en términos de prioridad, si no le asignamos protagonismo y autoridad y pertenencia a cada uno de esos líderes, pues no la van a tomar. Tenemos que crear el comité de manera que todas las áreas se vean involucradas porque es que realmente sí lo están. No hay ningún departamento dentro de la organización que no exista con una finalidad que termine en el cliente. Que sea integral. No hay forma, no existe. No hay ninguna posición en la organización que no tenga como objetivo un cliente final. Entonces, definitivamente. Todos tienen que ser parte. Recordando conversaciones nuestras, bueno, que yo nos conocemos hace mucho tiempo y hemos tenido grandes conversaciones que involucran desde todo lo que es la experiencia del cliente hasta cómo hacer el cambio del mindset que la gente normalmente piensa que con una taza de café lo va a lograr. Señores, nos encanta el café, pero no funciona de esa manera. Cuando se toma la decisión de a quién van a impactar, a quién van a entrenar, a quién van a liderar, normalmente aseguramos que sea la persona que esté liderando el departamento de atención al cliente, que vuelvo al punto que tú ya explicabas, no es lo mismo. Nosotros lo vemos constantemente cuando hacemos implementaciones de otros sistemas de gestión, además de eso. Esa introducción es para decirte lo siguiente y que por favor nos valides a todo lo que estamos aprendiendo de ti en el día de hoy. ¿A quién elijo? ¿A quién elijo para que me pueda llevar a buen puerto? Para que sea el dolor principal sea de él, porque a todos nos van a medir. ¿Qué utilizo para elegir esa persona que no necesariamente debe ser quien esté liderando el departamento de servicio o atención al cliente? En términos de competencias personales, ¿quieres decir cuáles competencias deben tener las personas que dirigen este proceso? Pues mira, yo personalmente pienso que si tuviéramos la opción de elegir en términos de competencias, estaríamos en un serio problema. Porque aquí hay un nivel de sensibilidad, tanto en servicio como en experiencia. Hay un nivel de sensibilidad que lo primero que tenemos es que enseñar a las personas a tenerlo. Tenemos que dar permiso a esa sensibilidad para centrarnos en las personas. Tú y yo, Nelly y Jackie, posiblemente venimos de un tiempo donde nosotros nos decían, las emociones se quedan en la puerta. Hoy en día nos hablan de trabajar en base a las emociones, es decir, estamos hablando un lenguaje completamente distinto y todo aquel que tenga más de 40 años
que está todavía activo y aportando toda su experiencia a la organización, debe tener un ruido espectacular, porque no estamos hablando de que vamos a cambiar de dónde ponemos la taza de café, estamos hablando de cambiar todas las creencias que tenemos en nuestra cabeza de cómo se hace el negocio ahora. Que yo me tengo que centrar en el colaborador, pero si a ese tipo yo le pagaba para que hiciera, no para que pensara, y ahora la parte estratégica, la parte creativa es uno de los principales activos. Entonces es un escenario completamente distinto. Entonces creíamos que teníamos la respuesta y nos cambiaron las preguntas, y en realidad en la medida en que vamos teniendo cada vez más conocimiento de cómo el cliente ejecuta el proceso de toma de decisión, es que nos vamos dando cuenta que las emociones están, o sea, tienen este lugar predominante. La parte intelectual, la parte analítica, lo que hace es que contrasta la decisión que emocionalmente ya hemos tomado. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hablar aquí es de sensibilidad, de apertura, de confianza, de sentirnos cómodos en nuestra propia piel y dejar que nuestra humanidad aflore para que salga de manera genuina esa intención de centrarnos en las personas. Afortunadamente tenemos dentro de nuestra estructura biológica, tenemos ese sistema empático que de manera natural nosotros estamos en actitud siempre de querer proteger a aquel que consideramos desvalido. Y tenemos que traducir eso también ahora al lenguaje organizacional, porque todo se puede aprender. Incluso la empatía no la podemos enseñar, pero en la manera en que somos empáticos unos con otros, esa forma que nos hace sentirnos tan cómodos, tan bien, tan acogidos, contenidos, nos hace sentirnos a nosotros también en un mejor estado de ánimo, que a la vez nos hace replicar la acción. Así es como hemos sobrevivido hasta ahora la raza humana. Por esos niveles de empatía de manera natural que tenemos dentro. Entonces yo creo que tenemos es que enseñar a los líderes que tienen permiso ahora de que las emociones entren dentro del juego laboral, y que por supuesto aprendamos un poco también de esas nuevas generaciones que vienen con un sentimiento distinto, de vincularse de una forma distinta con las personas. Así que tenemos nosotros también mucho que aprender de las nuevas generaciones. Con esa tan interesante respuesta que acabas de dar, damos pie a la siguiente pregunta. Ahora mismo en el mes de julio va a iniciar un plan, una certificación muy interesante, la certificación internacional en diseño y administración de la experiencia del cliente, que entiendo que para nosotros es algo de mucho valor ahora para nuestras organizaciones, porque estás promoviendo el convertirte en un profesional en experiencia del cliente. Cuéntanos un poco sobre esto y de manera alegórica tienes detrás de ti en tu fondo de pantalla pues lo que va a ser esta certificación internacional. Por favor, cuéntanos un poco. Ay, te agradezco, Jackie. La verdad es que sí, para nosotros en la Asociación Internacional de Servicio al Cliente, o ICSA Latinoamérica, tenemos como objetivo primario poder transformar el nivel de servicio y experiencia en Latinoamérica. Desde 10 países diferentes estamos todos los días trabajando para llevar propuestas de valor y crear, vamos a decir, la escuela de mayor nivel profesional que exista en estas disciplinas de servicio y experiencia del cliente. A consecuencia de esa intención de querer colaborar con todo un continente, pues estamos presentando las certificaciones, y ahora viene la certificación intensiva de verano. En solo 6 semanas vas a poder conocer toda la metodología de trabajo con la que nosotros en ICSA trabajamos para crear las culturas de servicio en las diferentes empresas y la forma en cómo se ejecuta ese plan. Es decir, aquí no es teoría, aquí tenemos esencialmente práctica, porque necesitamos aprovechar en esas 6 semanas y poder garantizar que la persona que viene y toma la certificación real y efectivamente sale graduado profesionalmente. De hecho, hay un trabajo final que hay que entregar donde las personas ponen en práctica todo lo que hemos aprendido durante esas 6 semanas para que puedan familiarizarse con las herramientas, con la parte teórica que nos lleva al entendimiento del por qué y cómo deben las cosas cambiar, y realmente es una gran aventura. Hemos sido súper exitosos con las presentaciones de las certificaciones anteriores, y la verdad es que esperamos que esta también. Quisimos hacer el programa intensivo de verano porque ciertamente el tiempo es un activo irrecuperable. Entonces,
Usualmente la certificación dura 12 semanas y en esta presentación solo 6 semanas a nivel intensivo. O sea que para que aquellos que no tienen 12 semanas para aprender, pues ahora en 6 lo van a poder lograr con el mismo nivel de éxito que hemos tenido en las generaciones pasadas. Que conste que a mí me tomaron muchas semanas poder hacerlo, ¿eh? Así es, pero ahora en 6 semanas, y la verdad que estamos súper felices. Le enseñamos a los participantes en 5 pasos todo lo que tienen que hacer en cada una de esas 5 fases, vamos a decir, del proceso de implementación. Primero aterrizar los conceptos, obviamente, y después empezar a entender quién es el cliente para la organización, cómo tenemos que conocerlo, cómo se crean esos arquetipos de clientes ideales, y luego de ahí, pues obviamente, aprender a diseñar y administrar el viaje del cliente. Crear todas las oportunidades de poder identificar a dónde tenemos oportunidad de mejora en ese viaje del cliente. Luego aprendemos a cómo entrarnos en esa parte inconsciente del cliente, donde neurociencia ocupa una parte muy importante para poder entender esa historia que el cliente se está contando a sí mismo, que es cómo se forma la percepción de ese cliente. Y la intención es poder ayudar a que no solamente lo aprendan a conocer, sino que lo aprendan a implementar, lo aprendan a administrar y lo aprendan a diseñar. Es una promesa que hemos estado cumpliendo desde nuestras primeras certificaciones y ahora en esta certificación intensiva pues también lo vamos a cumplir. Estamos muy, muy contentos. Gracias por dejarme compartir esta información con tu audiencia, porque de verdad si les interesa provocar, ser ese agente de cambio y provocar realmente esa transformación en tu organización, esta es una gran oportunidad para hacerlo sin ninguna duda. Yo misma lo garantizo porque lo he visto de primera mano. Lamentablemente, porque el tiempo es el que manda en este caso, estamos finalizando el programa de hoy con una invitación para que puedas volver a nuestras puertas y compartir más de tu experiencia. Pero antes de irnos, nos gustaría que compartieras algunos tips, recomendaciones para poder llegar a lo que yo denomino puerto seguro, y es que logremos esa experiencia customizada para toda la organización. Claro que sí, Nelly. Mira, yo pienso que en términos de 1, 2, 3, 4, que es lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Yo pienso que lo primero es tomar la decisión de entender la gran importancia que tiene que tu organización se centre en las personas, tanto a lo interno como a lo externo de la misma. Así que tomar la decisión de entender que esto no es una moda, que esto no es una tendencia, que es un proceso de transformación organizacional por el que vas a tener que atravesar sí o sí, y que mientras más rápido lo hagas, pues más adelante posiblemente que tu competencia vas a poder estar. Así que lo primero es eso, tomar la decisión ya mismo. El momento de empezar esta transformación a lo mejor fue hace unos cuantos años atrás, el segundo mejor momento es ahora mismo. Así que tomar la decisión y empezar a conocer cómo se realiza este plan de ejecución de transformación. Luego, entender quiénes son tus clientes para tu organización. Eso es lo segundo. Tienes que entender qué representan, segmentar tu audiencia, entender cuáles son esos segmentos que son más importantes dentro de tu organización. Todos los clientes son importantes, pero hay segmentos que son los que garantizan la permanencia de las operaciones. Entonces, tomar en cuenta esos segmentos, entender que no se puede tratar a todo el mundo de la misma manera, a todo el mundo bien, pero cada uno con las características específicas de cómo quiere ser tratado. Eso es lo segundo. Poner en ejecución este plan, entendiendo que es un plan a largo plazo. Esto no es un antibiótico que le podemos dar a las personas, que estamos hablando de transformación de modo de pensar, de modo de actuar. Entonces tenemos que ser flexibles con el proceso, pero también lo suficientemente disciplinados para asegurarnos que no se caiga la estrategia en el tiempo y que volvamos entonces al punto cero. Y por supuesto, darle continuidad. Una vez que hayamos implementado la estrategia, darle continuidad a través de buenos programas de voz del cliente, de voz del colaborador, a través de medición de métricas constantes que nos estén dando la verdadera información de hacia dónde se está moviendo su cliente y cómo tenemos nosotros que movernos en consecuencia. Yo creo que esos son los tips principales, Nelly. Mucho de eso lo hablamos en la certificación. De hecho, enseñamos a todas las personas cada uno de
de estos pasos para que puedan tener una implementación sostenible en el tiempo y, por supuesto, lograr esa gran diferenciación y fidelización que todas las organizaciones necesitan tener. Bueno, te agradezco mucho, Kay, tu participación en nuestro espacio, y ya sabes que las puertas están abiertas de este programa para ti y para la promoción de esta importante certificación internacional. Estuvimos conversando toda la tarde de hoy con Kay Valenzuela, que además no hablamos tanto, pero me gustaría brevemente, Kay, que nos hables un poquito de lo que es la Asociación Internacional de Servicio al Cliente, de la que ahora estás presidiendo. Porque la certificación viene de allí y sé que esta institución está muy avalada internacionalmente. Así es, ICSA Latinoamérica inició en el 2014 como una dependencia de la Asociación Internacional de Servicio al Cliente en Estados Unidos. Luego, por aquello de que nosotros teníamos nuestras culturas propias, nuestro propio idioma, pues fue más que sensato iniciar, vamos a decir, una asociación hermana que pudiera promover en nuestro idioma y adecuado a nuestras necesidades todas estas herramientas y formaciones que ayudan a las empresas a transformar su servicio y su experiencia. Entonces, desde entonces venimos trabajando. Originalmente lo hacíamos de manera puntual, algunos eventos al año solamente, pero ahora estamos trabajando activamente en 10 países diferentes. Tenemos directores representantes en cada uno de los países, porque justamente lo que queremos es estar cerca de las organizaciones para poderlos ayudar en este proceso de transformación. Y no solamente ayudarlos, sino ayudarlos a cómo acelerar este proceso, porque respecto a otras latitudes del mundo, pues estamos un poquito retrasados en Latinoamérica, pero tenemos que ir acelerando el paso. Y es justamente el objetivo de ICSA, es ayudar a las organizaciones a acelerar el cierre de esa brecha entre lo que ofrecen como servicio y lo que el cliente realmente está esperando. Sumamente orgullosa de presidir a ICSA por tanto tiempo. Hay mucho por delante también que viene sucediendo en la asociación. La membresía es gratis, tenemos una vocación de servicio genuina, auténtica, y realmente todo el tiempo, cada mes tenemos 2, 3 formaciones gratuitas, así que la invitación, ustedes ya son parte, pero la invitación para todas las personas que están en la audiencia, que entren a nuestra página web www.icsalatinoamerica.org para que puedan conocer un poco más de nosotros y sobre todo beneficiarse de todas estas formaciones que ofrecemos todos los meses de manera gratuita, de forma abierta para nuestros miembros. Entonces creo que estamos todavía, digo que estamos siempre en construcción porque vamos transformándonos en la misma medida que vamos detectando necesidades. Por ejemplo, hoy en día no solamente trabajamos con las organizaciones, también trabajamos con aquellos que quieren convertirse en facilitadores. Aquellos que son facilitadores ya y que quieren fortalecer su negocio, también damos clases gratuitas para ellos y programas de capacitación y programas de colaboración para ayudar, porque la idea es que necesitamos promover esta conversación. Una sola persona, ni un grupo reducido de personas va a lograr la transformación a nivel de continente, y nosotros apostamos a eso y creamos estos espacios de colaboración, de capacitación gratuita, justamente porque queremos ayudar a que se formen más profesionales reales en servicio al cliente y en experiencia al cliente para que puedan ayudar a su vez a más organizaciones. La verdad es que definitivamente. Estoy muy hablar contigo es emocionarnos también. Gracias, Nelly. Gracias, Jackie. Estoy súper feliz de haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes en esta tarde. Y por supuesto, ustedes saben que yo soy de ustedes. Así que cualquier día que ustedes quieran que vuelva, yo con muchísimo gusto. Imagínate, esto es mi razón de vivir, y compartirlo con gente que adoro como ustedes es realmente un verdadero lujo. Muchísimas gracias por la invitación de hoy, y aquí se quedan conmigo en mi corazón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos han acompañado en el día de hoy en este programa con una magnífica participación de Kay Valenzuela. Los vemos la próxima semana en otro programa de Mujer Productiva en Radio. Un abrazo. Hasta luego.